Listo. ¿Ya? Sí, ya estamos en vivo. Bueno. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Jueves de Amigas y Amigos de Repavi. Hoy es una actividad de lujo. Realmente teníamos muchas ganas. Muchas veces tuvimos la ansiedad esa de que tuviéramos esta oportunidad de que nos hablaran sobre las pruebas de lo que se está escuchando a diario, de lo que estamos escuchando desde marzo sobre el COVID-19, ¿sí? Y para eso, pues, no podíamos, valió la pena la espera. ¿Por qué? Porque el día de hoy está un invitado de lujo, un invitado del laboratorio más importante de México de tamiz neonatal. ¿Sí? Es una empresa líder tanto a nivel nacional, México, como a nivel Latinoamérica. ¿Sí? Está con nosotros el doctor Douglas, como parte de la organización Repavi AC, y el invitado de lujo de hoy es el ingeniero. El químico farmacobiólogo Felipe Maldonado Solís. Bienvenido, Felipe. Vas a dar un poquito de su semblanza, ¿no? Sí, fíjense, para que los que no conozcan al químico, Felipe, él es egresado de 1994 de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, o sea, es de la UADY como tú, ¿sí? Y pues él, desde que terminó su carrera, empezó a trabajar como parte del laboratorio, la cadena de laboratorios, un corporativo que su padre fundó desde hace 57 años. Él, pues ha sido hasta la fecha director corporativo de esta importante empresa, que ya lo comentamos, es el más importante, Tamiz, sobre Tamiz neonatal. Y junto con su hermano, pues fundaron esta importante laboratorio. Así es. Y pues ha participado como coautor de 21 resúmenes de investigación de modalidad cartel en congresos nacionales, internacionales, en Chile, Brasil, Estados Unidos, y impartido diferentes ponencias en talleres, simposios y congresos sobre neonatal, nacionales e internacionales, y diferentes publicaciones como en la revista de Salud de Tabasco, la revista de Alta Pediátrica Mexicana, y 31, ha participado en 31 cursos y actualizaciones, ¿no? O sea, ya no puedo seguir porque pues va a seguir hablando más. Pues estamos de lujo el día de hoy, ¿verdad? Nos visita el químico, el presidente de este laboratorio, y sobre todo que estamos ahorita, pues viviendo ahorita una calamidad de salud pública que es la pandemia de COVID-19, y sobre todo viendo cómo se comporta a nivel mundial esta pandemia. También tenemos muy presente que para un diagnóstico correcto, certero, se requiere, aparte del participación del médico, el apoyo del laboratorio, que una importantísima herramienta para un diagnóstico. Y sobre todo, ahora que es una pandemia, pues, que podamos lograr controlar esta pandemia, ¿no? Actualmente, pues, nos viene encima el rebrote que está ahorita circulando desde Europa, y antes de que llegue a nuestro país, pues es importante tener, pues, todos los conocimientos y todas las previsiones posibles. Bienvenido, químico. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Sí, Bien, para empezar la plática el día de hoy, sabemos muy bien que el diagnóstico de COVID, si bien se funda en lo clínico, ¿verdad? Fiebre, tos seca y todo lo que ya sabemos hasta por la sopa, esto también es bien importante que se respalde con una herramienta, con una prueba, que es la que ha servido para que los gobiernos puedan dar seguimiento y puedan dar informes de cómo se comporta esta epidemia, ¿verdad? ¿Nos podrías más darnos definición y un poquito de qué es esta prueba de COVID, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuántas modalidades existen en esta prueba? Pues les agradezco muchísimo la invitación, muchas gracias por la apertura.
por prestarme las cámaras y los micrófonos para tener esta charla. La verdad que muy agradecido, sumamente agradecido de poder llegar a su auditorio, a todos los compañeros de la Asociación Civil, de Repavi, y a quienes más pudieran tener el alcance, ¿no? La verdad, sumamente agradecido poder tener esta oportunidad. Fíjate que ahorita que estamos, como bien dices, la calamidad que estamos viviendo, ¿no? Una calamidad, una pandemia, que hasta en la sopa estamos viendo, pues vivimos ya alrededor, todos los parámetros nuestros parámetros de vida han cambiado, ¿no? Un giro de 180 grados y todo gira ya con lo que es la pandemia. Efectivamente, los síntomas, la sintomatología la conocemos ya todos muy, muy bien. Conocemos también el tema de cómo se contagia, cómo podemos evitarlo con el uso del cubrebocas. Cabe mencionar que, bueno, en este caso yo estoy solo y no, por eso no tengo cubrebocas, si no lo tendríamos puesto. Pero todo eso son temas que ya sabemos, ¿no? Ya conocemos también a la población vulnerable. Sabemos que hay una población vulnerable que también merece un cuidado especial, que también, como bien dices, Douglas, yo creo que vamos a mencionar mucho hoy, hasta en la sopa ya lo vimos, ¿no? Los pacientes de la tercera edad, los pacientes diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, y los que mezclan 2 o 3 de estas condiciones, pues se aumenta su nivel de riesgo. Eso lo sabemos muy bien. Pero ¿cuál es exactamente la tarea que tenemos como sociedad, como individuos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es romper las cadenas de contagio. Eso es lo que tenemos, ese es nuestro objetivo como individuo. ¿Qué debo y qué puedo hacer yo para romper una cadena de contagio? Precisamente ahí es donde nosotros coadyuvamos y apoyamos fuertemente al grupo médico para poder hacer diagnósticos oportunos. Estos diagnósticos oportunos son realizando las pruebas, porque aparentemente es sencillo. Cuando hay una sintomatología, pues es claro, pero ese paciente que presentó sintomatología, ¿hace cuánto tiempo que ya estaba enfermo? ¿A cuánta gente pudo haber contagiado? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para identificar eso? ¿Qué es lo más importante? Romper la cadena de contagio. ¿Cómo rompemos la cadena de contagio? Haciendo pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Hay diferentes pruebas en el mercado. Existen las pruebas de anticuerpos, que son las pruebas en sangre, que detectan IgG e IgM, que hace muchísimos años era súper complicado que la población en general lo entienda, pero ahorita ya todo el mundo ya sabe lo que es IgG e IgM. Y existen las pruebas que también le llaman la del cotonete, que es la prueba del hisopado nasofaríngeo, que es la prueba de PCR, que es la prueba estándar de oro para hacer una detección y un diagnóstico oportuno del SARS-CoV-2, del coronavirus, para poder diagnosticar la enfermedad. Esas son las 2 principales pruebas. Ahora, ¿cómo, cuándo, por qué, a quién se le debe de aplicar las pruebas? He ahí donde empezamos ya a entrar en un detalle un poquito más complejo para poder cumplir con nuestro objetivo, que es el de romper las cadenas de contagio, que esa es la tarea que tenemos como individuos cada uno. Claro. Sabemos que cuando entra el virus a mi cuerpo, evidentemente mi cuerpo no va a reaccionar de manera inmediata. Hay que esperar unos días, ¿verdad?, para que empiece a haber cambios, que entonces la prueba del laboratorio nos va a hacer el favor de apoyar en el diagnóstico, ¿verdad? Como bien dices. Y como ya dijiste, pues hay 2 pruebas, ¿verdad? Una que se va a encargar es el del hisopado, igual tenemos a dar un detalle de esto, ¿verdad? Y la otra que ya va a medir anticuerpos, ¿verdad? Y eso ya es un poquito más retardado, ¿verdad? Se hace ya después de cierto tiempo, ¿verdad? Es correcto. Entonces vamos a hablar de los tiempos, ¿verdad? Y primero dar un contexto de los tiempos, de para qué sirve cada prueba, en este caso de la PCR,
que se realiza en las células que se toman directamente de mi mucosa de la nasofaringe, ¿verdad? Y en qué momento sean útiles las pruebas de anticuerpos que se van a medir ya en mi sangre como una respuesta de mi sistema inmune ante la infección por este virus del SARS-CoV-2, ¿verdad? Para ya después ya empezar a hablar de algo ya más dinámico en cuanto a velocidad o control del contagio, ¿verdad? Claro. Mira, vamos ¿qué les parece si me ayudan, ¿no? Para que vayamos Claro. siendo claros. Vamos a platicar ahorita un poquito de la prueba del hisopado. Vamos a hablar de la prueba de PCR. Y la prueba de hisopado, PCR, del cotonete, biología molecular, es la misma prueba. Es la misma prueba. Como hoy en día todo el mundo habla, entonces se confunden las nomenclaturas, pero esa es la misma. La del cotonete, la del hisopado, nasofaringio, la que me meten en la nariz, esa es PCR, biología molecular, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es lo que detecta? ¿Qué es exactamente lo que detecta? Como tú acabas de describir perfectamente bien, va a tomarse una muestra, ¿sí?, de la mucosa nasofaringea, que es un lugar donde se hospeda el virus, específicamente el virus. Eso se va a meter en un medio de transporte que va a inactivar al virus en ese momento para poder manipularlo, luego pasa al laboratorio y por un proceso bastante complejo, un laboratorio de alta especialidad, que es el laboratorio de biología molecular, se va a detectar el RNA del virus. O sea, nos va a decir si hay o no hay RNA de virus. O sea, si hay o no hay la enfermedad. En mi cuerpo. Decimos que es una prueba diagnóstica. Entonces, la prueba estándar de oro para hacer un diagnóstico es la prueba del hisopado, la prueba de biología molecular o la prueba de PCR, la que estamos hablando en este momento. Seguimos hablando de la misma. ¿En qué momento me la puedo hacer o me la debo hacer? ¿Quién se la debe de hacer? Se la debe de hacer cualquier individuo que presente sintomatología, que sea compatible o empática, que haya posibilidad de que tenga coronavirus, de que tenga COVID, ¿ok? Todas las personas que tengan cualquier síntoma deben de realizarse la prueba de PCR inmediatamente para poder diagnosticarlo. ¿Tiene o no tiene? Si tú estuviste en contacto con una persona que dice, oye, estuve en contacto con una persona que hace 2 días le hicieron la prueba, salió positiva. Yo tengo que hacerme también la prueba de PCR, pero tengo que esperar una semana después de haber estado con él. Ese es un periodo de incubación. Ahí yo me la debo de hacer, cabe hacer muy enfáticos, aunque no tenga sintomatología. El primer individuo se la hizo porque tiene sintomatología, por eso se hace el hallazgo. Ahora, yo estuve en contacto con él y no respeté hoy en día los protocolos de sana distancia, no respeté el uso de cubrebocas, no respeté estar al aire libre y estuve más de 15 minutos con él sin haber respetado ese, y hablando, y si aparte cantamos, y si aparte gritamos, todo eso va aumentando la posibilidad o el riesgo de que me haya yo contagiado. Entonces, compartimos el plato, ¿verdad? Sí, imagínate, no, peor, no, el vaso, el plato, o sea, si tenemos que empezar, o sea, uso de cubrebocas, sana distancia, espacios abiertos, todo eso va disminuyendo la posibilidad, pero de todos modos, si yo estuve con ese individuo y no respeté esos protocolos al pie de la letra, tengo la obligación conmigo mismo, con mi gente cercana, de en una semana, aunque yo no tenga sintomatología, hacerme la prueba de PCR para hacer el diagnóstico de si tengo o no. ¿Ok? Ahí también la prueba que se debe de realizar es la prueba de PCR. Okay. Seguimos hablando de prueba de PCR. Sigue siendo la que se debe de realizar y la que se debe de hacer.
Correcto. ¿Por qué si no tengo síntomas me la debo de hacer? Volviendo a la frase que se va a volver en esta entrevista repetitiva, porque lo que queremos es romper la cadena de contagios. Si a mí, mi compañero con el que estuve, me contagió y yo, por fortuna, formo parte de una población asintomática, ¿sí? No tengo síntomas, pero tengo el virus. Y entonces estoy andando por todos lados, propagando y aumentando la posibilidad de contagio a muchas más personas. Entonces, hoy leí un escrito que me pareció bastante interesante que dice: naces, creces, te vuelves adolescente, te vas de fiesta, te da COVID, se lo contagias a tus papás y se mueren tus papás. O sea, esa conciencia la tenemos que tener, sobre todo los jóvenes, ustedes, los jóvenes, ¿no? Nosotros ya no, pero ustedes sí, porque la posibilidad de que seas asintomático es altísima. Entonces, empiezas a relajarte, pero vas a llevar esa enfermedad a un lugar donde haya personas vulnerables que entonces sí les va a afectar muy fuerte. Okay. Por eso son los compromisos que tenemos que hacer, son autocompromisos. Ese autocompromiso nos va a ayudar a proteger a toda la gente que está cercana a nosotros y romper las cadenas de contagio. Y de aquí viene la siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo esta prueba de PCR, si es que yo lo adquirí por el contagio, se va a negativizar? Se va a hacer negativa. Buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate, el virus hoy en día sigue siendo un enigma. El virus hoy en día se sigue comportando de manera rarísima. Nadie lo ha terminado de comprender. Quien ya lo hubiera comprendido, ya fuera el premio Nobel de todo. Ya no estuviera dejándonos locos a todo el mundo el virus. Ya tendríamos inclusive cuántos científicos de los más altos niveles, cuántas marcas de grandes laboratorios mundiales han invertido tanto dinero, y ya ven que el tema de las vacunas no logra ser tan claro por lo mismo, porque el virus a todo el mundo le está jugando burlas, a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se negativiza, se puede negativizar en 14 días, ¿ok? Entonces, si tú haces una prueba después de 14 días, en teoría, ya la vas a encontrar negativa. La prueba de PCR ya no va a haber virus, ¿ok? Sin embargo, nos encontramos pacientes con 20, 25, 30 días que siguen dando positivos a la prueba de PCR, ¿sí? Aunque la gran mayoría, a los 14 días desaparece la prueba, desaparece la prueba se hace negativa la prueba, desaparece el virus. Correcto, perfecto. Y algo que también es importantísimo, ¿verdad?, para los médicos y para la gente, es la confiabilidad de esta prueba, ¿verdad?, la PCR. ¿Qué tan confiable, qué tan específica es? ¿Cuál es la posibilidad de que de un falso positivo o un falso negativo esta prueba de PCR? La prueba de falso positivo, la verdad yo lo veo como posibilidad cero, un falso positivo. Okay. O sea, tiene que haber sido un verdadero problema de manipulación, un error muy, muy, muy grave del analista para que sea un falso positivo, ¿sí? Okay. Pues, que confundan la muestra de un paciente con otro, pero bueno, eso es algo verdaderamente muy complicado. El falso positivo es muy poco. El falso negativo, sí, fíjate, Douglas, el falso negativo sí es un tema importante, porque hasta en el tema de tiempos, si tú estuviste en contacto con una persona y te dice, oye, ya salí positivo, estuve contigo hace 3 días, tú vas y te haces la prueba al tercer o cuarto día y sales negativo, eso es un falso negativo por tiempo. Pero aparte te genera a ti una realidad falsa. Porque dices, claro. uy, estuve con él y no me dio.
Pero eso no significa que estés en el periodo de ventana que dentro de 3 días sí va a dar. Por eso hay que esperar por lo menos 7 días del contacto. 7 días. Y esos 7 días aparte tienes que estar en aislamiento esperándolos. Tampoco puedes estar esos 7 días en la calle paseando esperando a que lleguen los 7 días para hacerte la prueba. Que es extraordinariamente específica. Los falsos negativos se dan más bien por error, como comentábamos ahorita, de tiempo, de no haber esperado el tiempo suficiente de incubación del virus, o en un momento dado por una mala técnica de toma de muestra. A lo mejor el operador, el analista, el que tomó la muestra, no introdujo suficiente el hisopo hasta llegar a la técnica clara para llegar a la recolección de la mucosa. Podría ser también un falso negativo, menos probable. Entonces, la sensibilidad es altísima y la especificidad también. Es lo mejor que hay hoy en día para la detección de virus, y no solamente de COVID, de coronavirus, es la biología molecular, el PCR. Correcto. Yo quiero interrumpir en breve porque estamos recibiendo muchos mensajes, muchos saludos, pero sobre todo algunas dudas que quisiera. Bueno, les manda saludos Rolando Estrella, Claudia Domínguez, Javier Enrique Villanueva, Gustavo Martín, Olda Villanueva. Olda Villanueva nos pregunta por qué es importante diagnosticar COVID a tiempo. Otra, ¿existen políticas públicas? Janitzio Durán nos pregunta si existen políticas públicas para incentivar el romper cadenas de contagio. Sí es claro. de contagio, así es. Y para romper cadenas de contagio, entonces es mejor la PCR que la de la sangre. Es su duda de Janitzio. Hoy te lo vamos a preguntar. Otra, Marco de Monte manda muchos saludos. Lalito Espadas, el vicepresidente Repavi, nos está viendo. Muchos saludos, Lalito Espadas. Y Lalo Eguán nos manda saludos. Hola. Klaus Leonel dice: tengo COVID desde hace 90 días y sigo saliendo positivo. En PCR, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Me hizo varias preguntas y van a ir armando la respuesta. Fíjate que el tema de ahorita, como nos enfocamos para tratar de ser lo más claro posible, sin no confundir, nos enfocamos mucho en la prueba de PCR. Ahorita podemos cambiar un poquitito y meternos un poco a la prueba de anticuerpos. Claro. ¿Sí? Entonces, romper cadenas de contagio. ¿Existen políticas públicas que incentiven? No. Sería interesante, ¿no?, jugar un poco con esa parte. Aunque, sin embargo, nosotros hemos trabajado mucho con varias empresas a nivel empresarial, y los empresarios que están luchando horriblemente con esta crisis económica que ha traído la pandemia, están haciendo esfuerzos para que, aunque no sean políticas públicas, sí crear esa concientización de ellos y de su gente, para que también utilizarlo como una estrategia de marketing, para que tú como consumidor te sientas seguro de ir a su restaurante o a su hotel o a un lugar donde sabes que están teniendo ellos alguna sistematización para identificar de manera oportuna a algún paciente o algún empleado o algún colaborador que tenga COVID y romper la cadena de contagio. En ese caso, fíjate que cuando tienes una población totalmente asintomática, ahí sí se recomienda hacer la prueba de anticuerpos. ¿Por qué? Porque ahí no tienes a nadie con sospecha, no tienes a nadie con sintomatología. Entonces, hacerles un tamizaje de anticuerpos nos va a dar una fotografía del comportamiento del virus, o de la enfermedad, más bien, de la enfermedad en una determinada población. ¿Cómo? Y entonces aquí te podría complementar la información, ¿verdad?, para que la gente nos vaya entendiendo. Así como el PCR es muy útil en los primeros días, después de los primeros días del contagio, ¿verdad?, para dar un diagnóstico inmediato, y que posiblemente después de 14 o 15 días se empieza a negativizar en la mayoría de las personas.
La prueba de anticuerpos, que ya mide la reacción de mi cuerpo, de mi sistema inmune, ante la presencia de este virus que entró a mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, poquito para de la dinámica, ¿en qué momento una prueba de anticuerpos se hace reactiva? ¿En qué momento ya yo puedo hacerme una prueba de sangre de anticuerpos? Hay diferentes tipos de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento son los tiempos idóneos? Tomando en cuenta ya la evolución natural de la enfermedad, para que entonces ya con este esquema, ya lo que poquito que conocemos del virus, ya establecido, intervenir de manera comunitaria, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que sí, absolutamente acertado el comentario, Douglas. En el caso específico de los anticuerpos que se miden para trabajar con el COVID, son la IgG, o sea, la inmunoglobulina G o IgG y la inmunoglobulina M o IgM. ¿Cómo funciona esto? Y voy a tratar de platicarlo muy fácil, Sí, muy sencillo, para no irnos a clase de inmunología ahorita, ¿no? claro, no es el caso. Sí, claro, imagínate. Mira, nuestro cuerpo está preparado, ¿no? Está siempre alerta. Ese es el sistema inmunológico. Está siempre alerta para defendernos de agentes extraños que entren. De repente entra un virus nuevo, un virus que nuestro cuerpo no conoce. Entonces, el sistema inmunológico aparecen primero unos soldados que están ahí dando la vuelta y que se llaman los soldados IgM. Los soldados IgM aparecen y se encuentran al agente, agresor, y empiezan a combatir con ellos, empiezan a tener una batalla con ellos, pero esos soldados IgM no conocen muy bien cómo viene armado ese enemigo, qué tipo de armas trae. Pero de todos modos dicen, no importa cómo vengan, tú eres bien valiente y tenemos que defender a este cuerpo. Entonces ellos van y empiezan a pelear con ellos. Entonces, aunque no tienen la información estratégica, vamos a decirle así, hablando de guerra, no tienen la estrategia de qué tipo de herramientas o qué tipo de armas trae el enemigo. Mientras algunos soldados de los IgMs se van al cuartel y dicen, ¿sabes qué? Ya los vi, son tantos, traen pistola, traen bazucas, traen granadas. Entonces, en ese cuartel empiezan a prepararse otros soldados, pero ya con la información de cómo vienen los enemigos. Entonces sale un segundo nivel de ejército. Contingente. El primer nivel de ejército son los IgMs, ¿sí? Son los primeros, son los que se encontraron al enemigo y empezaron a tirar golpes a lo loco sin saber cómo le iban a hacer. Unos de esos se fueron al cuartel, avisaron cómo venía el enemigo, entonces ya viene un ejército bien preparado, de mejor forma, ya conociendo cómo venía el enemigo. Entonces dice, ¿sabes qué? Traen pistolas calibre 22, pues nosotros vamos a llevar pistolas calibre 25, que son más grandes. Traen rifles de 20 municiones, nosotros vamos a llevar rifles de 50 municiones. Esos son los IgGs. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar en una prueba inmunológica? Primero vamos a encontrar IgM. Si solo encontramos IgM, significa que estamos en una fase temprana de la enfermedad. Inicial. Entonces, nos va a decir, el paciente ahorita está enfermo. Si nos encontramos IgG e IgM, significa está en segunda fase de la enfermedad. O sea, ya están, ambos ejércitos están en la batalla. Ambos. Resulta ser que al final encontramos solamente IgG, nada más IgGs, ya no hay IgMs. ¿Qué significado clínico tiene? ¿Qué sucedió? Ya se acabó la batalla, la ganamos, gracias a Dios, y los IgMs, que eran los más alocados, que tiraban golpes como locos, dicen, ya viste, te ayudé, y ya nos vamos. Y los IgGs dicen, yo ya conozco a esos, me voy a quedar un rato patrullando la zona para evitar que regresen. Y me voy a quedar patrullando.
Si de casualidad se le ocurre al enemigo volver, ya lo conozco, ya sé qué tipo de armas trae, ya sé cuál es su estrategia de ataque, ya sé todo de él. Entonces entra, 2 lapos, lo saco y sigo adelante. Por eso se conoce al IgG, clínicamente se le conoce como memoria inmunológica. Y es cuando dices, tú estás salvado, estás inmunizado, ¿no? Porque tienes IgG. Ah, entonces no me va a volver a dar. Pues mientras tengas IgG, no te debe de volver a dar. Porque ya nuestros IgGs específicos contra coronavirus o SARS-CoV ya saben cómo viene armado. Entonces vuelve a entrar y lo sacan rápido. ¿Sí? Y eso es bien importante porque, mira, mucha gente, por ejemplo, que ha cursado asintomática o que tuvo síntomas moderados, ¿verdad? Y brincó la infección respiratoria, la libró muy bien, pero me quedó la duda, ¿o será que lo que tuve fue COVID? Sí tuve febrícula, no tuve tosecilla por ahí algún día. Entonces yo me hago la prueba de IgG entonces para COVID y si da positivo quiere decir que lo que tuve fue COVID, lo pasé muy bien y estoy inmune, ¿verdad? Claro. Porque mucha gente ahorita está igualmente con la... Tensión. Es ineludible el hecho de que vivimos también en la paranoia, ¿verdad? De que no salgas, cúbrete, y si ya te dio y lo brincaste, pues ya más o menos eso te hace tener un poquito más de confianza, pero si no te ha dado ni a ti ni a ninguno de tu casa, entonces te empiezas a acumular de más ansiedad de que chispas, y si me da, y si ya les dio a todos menos a mí, y ya me va a dar, y seguro mañana, y no sé cuánto, y entonces empieza uno a tener un poquito de angustia en relación a que si me va a dar o no la infección, o si lo que tengo ahorita será COVID, no será COVID. Entonces, lo que dices es muy importante, ¿no? Las gentes que quieran descartar si ya tuvieron o no COVID en el pasado inmediato, se hacen la prueba de IgG, y si dio positiva, quiere decir que ya lo tuvieron y lo brincaron, y si dio negativa, quiere decir que nunca haya podido usar COVID, tienen que reforzar entonces sus protocolos de protección, ¿verdad? Es correcto. Y fíjate que tristemente, hay pacientes, y es una de las bromas más, malas bromas que hace el virus. Hay pacientes con sintomatología, pacientes con PCR positivo en el momento adecuado y que no desarrollan anticuerpos. Ok. Les tomamos las muestras al tiempo adecuado, a los 20 días, 21 días, y no aparecen los anticuerpos. Entonces, ese paciente pues es un paciente que pues, no desarrolló inmunidad. Te digo, esos son temas complejos. Se habla de una inmunidad celular, o sea, es más difícil que le vuelva a dar, pero inmunológicamente hablando, con inmunoglobulina G no quedan inmunizados. Y hay casos todos los días de ese tipo. Okay. Pero definitivamente el hacer los tamizajes de anticuerpos en poblaciones asintomáticas nos ayuda muchísimo a poder hacer un conocimiento de determinada población o determinado grupo. En una empresa, por ejemplo, de 300 personas, hacer esos tamizajes de manera sistemáticos de anticuerpos es muy bueno para romper las cadenas de contagio. Y ahondando en este concepto, ¿verdad? De cortar cadena de contagio y hacer un tamizaje a mi población de empleados o mi población familiar, mi población con la que convivo, ¿verdad? Entonces, se implementan, no política pública porque no somos gobierno, pero sí una acción comunitaria, ¿verdad? Como bien dices. Y entonces, aquí es lo que nos gustaría que nos explicaras un poquito con detallito, ¿verdad? ¿En qué consiste este tamizaje para que nos podamos beneficiar la población que estamos sin síntomas y que potencialmente no hemos tenido COVID? ¿Cómo operaría este tipo de pruebas de tamizaje? Bueno, un tema muy importante, sumamente importante, que tenemos que mencionar, no podemos dejar de mencionar con esta situación tan compleja que vivimos, es el tema de las economías. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Entonces, el costo de las pruebas
de PCR versus el costo de las pruebas de anticuerpos, sí es notorio, ¿no? Las pruebas de PCR son pruebas un poquito más de más alto costo. Las pruebas de anticuerpos son bastante más económicas, sustancialmente más económicas. Entonces, para empezar, tamizar con PCR desde un criterio muy personal se me hace pues incosteable, cuando ahorita lo que hay que hacer es cuidar las economías de todo tipo, o sea, tanto de las familias como los empresarios, como los trabajadores, todo el mundo. Tenemos que cuidar ahorita y ser ahorrativos en lo más que se pueda, ¿no? Para enfrentar esta situación que apenas estamos entrando en crisis. Entonces, los tamizajes se recomiendan y se sugiere realizarse con anticuerpos. Para empezar, punto número 1, platicábamos el tema de la economía. Punto número 2, ¿cómo realizarlos? Es muy interesante hacer esta división. Fíjense bien, una cosa muy distinta es población de alto riesgo, que ya la conocemos, como bien dijimos, hasta en la sopa ya sabemos cuál es la población de alto riesgo, y otra es la población con alta posibilidad de transmisión o contagio. ¿Ok? ¿Cuál podría ser esa población? Población joven, trabajadores, ¿sí? Que no está teniendo los cuidados adecuados en cuanto a los protocolos de aislamiento, de uso de cubrebocas, sana distancia, que usa transporte público, que acude a lugares cerrados donde hay muchas personas. Entonces, esta identificación de esta población dentro de una familia, como bien decías, ¿no? Dentro de un grupo familiar o dentro de una empresa, esa gente que aparte es joven, que muy probablemente sea hasta asintomático, está llevando el virus a un centro de trabajo donde hay 300 empleados, ¿sí? Okay. Entonces, segmentar, o sea, hacer un estudio, un levantamiento en la empresa para conocer cuál es esa población que tiene la alta posibilidad de ser que esté contagiando, que pueda estar llevando el virus, que pueda llevarlo. ¿Cómo lo podemos identificar? A través de unos cuestionarios muy sencillos que se realizan en el tamizaje a todo el personal, y de repente te enteras con gente que dice, no, pues yo estoy muy bien, yo estoy tranquilo, pero hace como 12 días se murió la abuelita de mi esposa de COVID. Dice, oye, a ver, tómale la muestra. Le tomas una muestra y sale positivo, y él está ahí metido en la empresa, ¿no? Entonces tienes que generar ahí un cerco sanitario. Tienes inmediatamente que hacer un cerco sanitario, y eso primero, haciendo ese tamizaje, que es un tamizaje de historia clínica y de comportamiento social, vamos a llamarlo, de todas tus gentes. En un cuestionario, ¿verdad? Sí, un cuestionario sencillo, digital. Okay. Se manda por WhatsApp, las personas lo contestan, se hace una semaforización y se les sugiere, se les da un estudio al empresario, se le dice, de esta manera podemos ir cada 14 días tomándole muestras a determinados grupos de tu empresa para que vayamos teniendo aleatoriamente el comportamiento. Entonces, si no hay, pues bendito Dios, se sigue productivamente, se sigue avanzando, la empresa sigue avanzando. Si encuentras a alguien con IgG e IgM, significa, o IgM nada más, significa que está, y inmediatamente a él lo aíslas, se le da el manejo adecuado, se le da el seguimiento, lo sacas, realizas las pruebas ya que tienes que hacer a los 2, 3 personajes o personas que estuvieron cercanos a él, y entonces es identificación del cerco sanitario y romper la cadena de contagio. De esa manera, en este cerco ya aplicas PCR, ¿verdad? Es correcto. Ahí se aplica ya la política de PCR. Claro, a los contactos estrechos que estuvieron con esta persona detectada. Correcto, muy bien. Es correcto. Con los criterios que ya platicamos al principio.
claro. Fíjate que es bien importante esto porque de hecho de esto depende el que las sociedades puedan en un momento dado lograr contener esta pandemia. El hecho de, como tú bien decías, el tamizaje, actualmente creo que en Guadalajara y en algunos sitios específicamente están tratando de incursionar con ese tipo de cuestionarios, ¿verdad? Donde de manera aleatoria las personas contestan preguntas, como tú decías, si estuviste en contacto o en cercanía de alguien que sepas que tuvo COVID o que falleció por COVID, si tomas o tú transporte público, si trabajas en un lugar cerrado o si tienes síntomas mínimos respiratorios, de alguna manera empiezas tú ahí a seleccionar este grupo que vas a tamizar, ¿no es cierto? Y también creo que como laboratorio también tienen una especie como de, a veces se promueven, ¿verdad? Precisamente por la cuestión económica a empresas, algunos paquetes, ¿verdad? De tamizaje donde pues ya no es tanta carga económica tanto para el empresario como para el trabajador, pero y se pueda trabajar en ese tipo de tamizaje, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de esto, de lo que están implementando? No, no solo incluso de empresas, sino también puede ser Claro, a nivel familiar, ¿no? sí, familias numerosas que hicieron una fiesta y bueno, hubo el riesgo allá, quiero ver qué pasó, ¿no? Sí, estamos de acuerdo que estamos viviendo una situación bastante atípica, difícil todos, ¿no? Hay un hartazgo, un cansancio ante el tema de la cuarentena, que ya se le quedó el nombre de cuarentena, pero ya se volvió un año, o sea, ya es, Una anualidad. Una anualidad. 360 ENA, quién sabe qué es, ¿no? Pero Claro. ya hay, entonces, primero, por un lado, el ser humano, tenemos esa naturaleza de ser un ser social, Correcto, ¿no? así es. Y pues es hasta parte, sí, claro, sí, la verdad, sí, Eso o nos sea, define. tocarse, o sea, ir a ver visitar a tu mamá, a tu papá, un ser querido y verlo y te dan unas ganas brutales de abrazarlo, de sentirlo. Claro. Y llega el momento, al principio sí llegaba así, así, pero ahorita ya dices, no, sí, o sea, ya sabes el saludo así de ladito, es un tema, ¿no? Y luego el otro es también el tema de las economías, o sea, hay que trabajar, las empresas tienen que trabajar, tenemos que ver cómo vamos avanzando en este camino complejo y de qué forma, pues como platicábamos, ¿no? Con este tipo de tamizajes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de manera, existen diferentes paquetes, como bien comentas, y que puede ir directamente evaluando el número de empleados que son, el número de miembros de la familia, el tipo de paquetes que quieren realizar. Nosotros nos ajustamos. Siempre hemos tratado de anteponer, la verdad, antes del tema económico, tratar de poner nuestro granito de arena, inclusive como mencionaban ustedes al principio, nosotros tenemos muchos años trabajando en el tema del tamiz neonatal, que ha sido una bandera extraordinaria que hemos defendido durante muchos años. Y sí, efectivamente, nuestro laboratorio tiene un liderazgo nacional y en Sudamérica también. Y eso nos ha llevado a tener conocimiento de salud pública. Y precisamente ahorita la salud pública es lo que exige que participemos ahorita de manera activa y frontal, poniendo nuestro granito de arena del conocimiento que tenemos para ayudar a mitigar y a romper las cadenas de contagio, ¿no? Entonces, siempre una llamada con nosotros para hacernos el planteamiento de cuántos son los miembros de la familia, cómo lo quieren hacer, como decías, hubo una fiesta, se reunieron, hubo uno positivo, siempre encontraremos la forma, inclusive hay paquetes armados. Y en el tema de las empresas, fíjense, en el tema de las empresas, haz de cuenta que tienes una empresa con 500 empleados.
Si tú agarras y dices, bueno, voy a hacer un tamizaje desde un punto de vista no sistemático, que nada más lo quieras hacer, pues tú dirías, agarro a los 500, les hago la prueba y de golpe les hago el tamizaje a los 500 y ya saco cuáles son IgG, IgM, cómo se comporta, veo qué hago, ¿no? Pero eso tendrías que hacerlo cada 14 días, porque cada 14 días esta gente está saliendo a sus casas otra vez, está teniendo actividad, está moviendo, entonces cada 14 días lo vas a realizar. Entonces no va a haber bolsillo que aguante, entonces esto va a ser el cuento de nunca acabar. Por eso el planteamiento que nosotros, o lo que nosotros, el acompañamiento, lo que nosotros ofrecemos, este conocimiento que tenemos, es hacer esa evaluación de los 500 empleados de manera, a través de la encuesta, generar una semaforización y cada 14 días ir tomando las muestras al azar, ¿sí? A un número determinado, que ahorita no les puedo decir el número porque depende de la semaforización que yo te voy a dar el planteamiento, pero estos 500 empleados, estamos hablando de una suposición de que fuera una empresa de 500 empleados, pudiera durar 4 o 5 meses el irles tomando las muestras cada 14 días, y como vamos haciendo aleatorio y vamos teniendo fotografías cada 14 días de cuál es el comportamiento de la empresa, y pues hacemos que el recurso de quien está invirtiendo en la salud de su empleado o de sus empleados, está invirtiendo en ello y está también garantizando una empresa sana que no se está saliendo de la productividad. Y hacemos que estire su billete y lo más que pueda, ¿no? Claro. Voy entendiendo de que... ¿Sí entender? Sí, voy entendiendo, es de que, por ejemplo, si tengo, yo solicito 50 pruebas, por ejemplo, para realizarle a un grupo de empleados. O sea, si me he hecho 50 pruebas a mis 50 empleados, ¿sí? Pues solo tengo la información de esta semana, ¿no? Dentro de 15 días, en vez de hacer otras 50, las 50 las puedo dividir en varias. De forma aleatoria. Catorcenas, ¿no? ¿Me explico? Es correcto. Así lo voy a entender. Lo mismo se aplicaría para lo que, en este caso, también el auditorio, que es nuestras familias, ¿no? Que estamos en contacto en nuestras casas, con nuestros abuelos, nuestros pequeños, de que igual se manejan este tipo de paquetes a nivel familia, que no es durante cada 14 días hacerse una prueba, sino que hacer esta forma aleatoria, le llamaríamos. Sí, aleatoria. Sí. Aleatoria a través de una fórmula, ¿no? A través de una semaforización que nos va poniendo a quienes son los que tienen mayor riesgo, para comenzar con ellos y hacerte un plan de cómo vamos a ir realizando las pruebas. Y también importante, ¿no? Para que la gente más o menos vaya a tener una idea, porque muchas veces no sabemos cuánto cuesta un laboratorio, ¿verdad? Hasta que vamos a hacernos, y es cuando la gente se entera, ¿no? Evidentemente algo aproximado como un botón de muestra, ¿no? Como decías tú, hay una diferencia abismal entre una PCR que me da un diagnóstico confiable que una de anticuerpos después de 20 días, ¿no es cierto? Más o menos en cuánto oscila un promedio, para que entonces la gente, cuando vaya a hacer una cotización, tenga más o menos en mente de qué estamos hablando, ¿no? En cuanto a economía. Ok. Como bien me preguntas, te contesto. En promedio, puedes encontrar en el mercado, en el caso de las pruebas de PCR, estamos hablando en promedio de unos 3,000 pesos, 3,500 pesos por individuo, es lo que cuesta la prueba de PCR. En promedio. Pero hay también que hasta 6,000 cobran, ¿verdad? Exacto, eso te voy a decir. Puedes encontrar una prueba de 6,000 hasta 7,000, y puedes encontrar una de 2,500, ¿no?
Entonces, en promedio, yo le podría decirte que la de PCR entre 3,000 y 3,500 pesos en un lugar que es confiable, que tiene todas sus certificaciones, que está todo como debe de ser. Y las pruebas de anticuerpos, ahí sí el mercado es bastante más, accesible. ¿Cómo te diré? Está un poquito más abierto, se abrió un poquito más. Existen diferentes pruebas, existen diferentes calidades de pruebas. Entonces hay unas pruebas que salen aparentemente muy económicas, pero que su especificidad y su sensibilidad no es tan buena. Y existen otras que, son bastante más sensibles y más específicas. Y no es que sean caras, pero sí habría que ser un poquito más cuidadoso con dónde y cómo me voy a realizar la prueba de anticuerpos. En promedio, el costo de una prueba de anticuerpos confiable, en un lugar confiable, podría ser alrededor de 700 pesos, más o menos. Repito, prueba ¿Incluye confiable de una buena o calidad. las dos? ¿Perdón? IgG e IgM. ¿Incluye la de IgG o IgG a las e dos? IgM, ambas. IgG e IgM, 700 pesos. Perfecto, muy bien, pues más accesible, claro. Sí, pues. Y obviamente se manejan igual costos, o sea, igual por paquetes y Claro, lo que comentábamos, ¿no? una Cuando hay una empresa empresa. con 100 empleados, pues ya Claro. hay una Y consideración. también bueno, representas a un laboratorio, pues líder muy importante, que también supe que también manejan un descuento, o sea, hay las oportunidades para el personal que realmente está en contacto, o sea, tiene contactos de riesgo, que está viendo pacientes a muchas personas, ¿no? Que probablemente, pues, obviamente, están pasando una situación, una angustia de salud, y pues es más probable que tengan contacto en este caso, el COVID, ¿no? Claro. Y yo creo y sé que manejan otro descuento, el laboratorio que representas. ¿Así es? Sí, fíjate que nos tocó pues activamente entrar al primer choque que tuvimos aquí en México, ¿no? Con el tema de la pandemia. Y sí pudimos constatar el desgaste fuerte que el personal de salud se lleva, ¿eh? O sea, todo el mundo, la verdad que es digno de reconocer, hacer un homenaje a todos los químicos, químicas, enfermeras, enfermeros, parte administrativa, doctores, todos. La verdad que es un tema, en el momento crítico de la pandemia, se vuelve un tema bastante difícil. Entonces, claro. Y como bien comenta Pablo, o sea, también se vuelve eso una población de alto riesgo, porque está en contacto con pacientes con altas posibilidades de estar positivos. Entonces, en base a eso, nosotros decidimos, ¿no? Que cuando todo el personal de salud, todo el personal que está en la batalla, se les atiende con un descuentazo en las pruebas que necesiten ellos y sus familias. Ok. Oye, pues muchísimas gracias por tanta información tan valiosa. Yo creo que con esto nos llevamos un poquito más tranquilos en el sentido de tener más información, más herramientas a las cuales contar para hacer frente a esta pandemia, para hacer frente al miedo, a la desinformación. Y por último te pedimos un mensaje para nuestra población final, ahora que viene y esperemos que no, ¿verdad? Pero en la posibilidad de que llegue un rebrote a nuestro país, algún mensaje, alguna recomendación. Fíjate que ahorita que abordamos este tema, pues
La verdad, les vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la invitación y a darme la oportunidad de poder platicar con ustedes y poder llevar el mensaje, ¿no? Creo que no podríamos despedirnos sin mencionar hoy a uno de los héroes que nos van a ayudar a seguir salvando vidas, que es el oxímetro, ¿sí? Claro. El oxímetro, no hay que olvidarlo. Si estamos hablando de COVID, hay que hablar del oxímetro y hay que hablar de la hipoxia feliz. Ojalá pudiéramos utilizar nuestras plataformas de comunicación para hacerle llegar a la población lo importante que es medirse la oximetría todos los días, con síntomas o sin síntomas, cerca o lejos de alguien enfermo. Ya el oxímetro debe estar en el buró de todos nosotros como tenemos el termómetro. Claro. Hay que tratar de convencer a la población de que lo usen y de que sepan lo importante que es, ¿sí? Sí, les pido que llevemos ese mensaje a todos, que todos podamos utilizar nuestro oxímetro, que todos sepamos lo que es eso y definitivamente el uso del cubrebocas, la sana distancia, respetar los protocolos y como buenos mexicanos y como buenos latinos, también querer sentir esa calidez de nuestra gente y lo podemos hacer en la medida que los protocolos sean respetados. Claro. Creo que estar platicando en espacios abiertos, con uso de cubrebocas, con una sana distancia, nos puede ayudar a seguir avanzando en esta lucha que todavía, como bien dice Douglas, todavía falta. Falta un buen. Sí. Pues, la verdad, en nombre de la organización, me siento muy emocionado. Lo que al fin se diera esta actividad de mucho provecho. Te agradecemos mucho y en nombre de como organización, te hago entrega de un reconocimiento que muy pronto va a llegar a tus manos. Te vamos a hacer llegar, ya sea a tu hogar, y cita así, reconocimiento al químico farmacéutico biólogo Felipe Ángel Maldonado Solís por su loable iniciativa en impartir actividad las pruebas de COVID-19, impartido desde una plataforma digital para público de jueves de amigas y amigos de Repavi AC, ¿sí? Que esta actividad, pues, todos están invitados. Antes era de manera virtual. La organización ya lleva 18 años haciendo actividades privadas para personas como yo, que tenemos VIH, y yo tengo VIH. Y a partir de hace 14 años abrimos las puertas los jueves de amigas y amigos de Repavi. Y al día de hoy, pues, yo creo que esta actividad ha sido una de las más importantes, las más grandes, que va a abarcar a miles de personas. Pues tengo la fe de que qué mejor que un gran donatario. Y sabemos que ahí está la grabación y ahí están los datos, el teléfono y la dirección para las personas que deseen más información y más de abundar en cuanto a... Que se acerquen, los datos estuvieron durante la entrevista, datos. Así es. Y de la farmacia, de los laboratorios. Nos despedimos. Hasta pronto. Hasta pronto, Químico. Gracias. Wow. Ya está en vivo. Sí, está en vivo. ¿Qué te pareció? Pues, fíjate que para mí fue muy importante porque... A mí me gustó las metáforas, la parte metafórica. La metafórica de que pudimos revisar un poquito lo que es la historia natural de la enfermedad a lo poco que conocemos. Sí, tiene 12 meses. ¿Para qué sirven las pruebas? Y qué bueno, me quedó muy claro que la PCR es útil en los primeros días y es de diagnóstico inmediato, ¿verdad? A partir del tercer, cuarto día que la debes de hacer si tienes esa sospecha, tienes síntomas, y que la de anticuerpos es a más tiempo, ¿verdad? Después de los 14 días empieza a dar positivo, y es útil para quien ya tuvo esta infección. Sí.
Y a mí me dio mucha pena, muy contenta la gente, Pues, muy admirado el químico. Sí, sí, La- sí, sí. Saludos desde Monterrey, desde otros estados y todo. Y fíjate que Y lo muy que me contentos gustó de- mucho fue también el manejo que se da desde el punto de vista comunitario. No nada más es yo médico, veo un paciente, te hago tu prueba y se acabó, sino de que tú, paciente con COVID, estás envuelto de otras personas y otras historias. cómo cubrir a todos los demás en el diagnóstico y cómo hacer para que todos puedan beneficiarse de los estudios y cortar la transmisión, que es lo que es lo que más importa en Lo la urgente, pandemia, lo urgente. es Y cortar estas transmisión. opciones de tantas, de que cómo optimizar cada recurso, ¿no? Cómo optimizar las pruebas de COVID. Y que mientras no hay todavía indefensos al garete, esperando que nos llegue y cubramos la inmunidad de rebaño, pero entonces hay que es la importancia del cortar esta cadena de contagios. Así es. Pues qué padre. Pues muy bien, Cerramos excelentemente. la actividad. Nos Hasta vemos pronto, hasta amigos. la próxima El próximo semana. jueves, amigos y amigos de Reparo. Sale.